fuera del debate Cristiano-Messi, o Messi-Cristiano, como quiera que lo quieras poner, si para ti es primero Cristiano, para ti es Messi, hubo un jugador que marcó una generación, aparte de esos dos, como tal. Los más nombrados, pues claramente, Messi y Cristiano. Pero no hay duda de que la persona que debe ocupar el tercer lugar, al menos para la generación que nació entre los 90, los 2000, es uno solo la respuesta, que es Neymar Jr. Si alguna persona no piensa eso, desconfía fuertemente de esa persona, pero fuertemente. Hoy vamos a hablar de Hoy vamos a reaccionar a un documental que hizo Farid Dieck sobre Neymar, el príncipe que no quiso ser rey. Cuando hablamos de los grandes del fútbol, se te pueden venir a la cabeza nombres de reyes como Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé o Maradona. Pero existe un jugador al que muchos llamaron el príncipe que nunca quiso ser rey. Neymar Jr., everybody. Es increíble lo que generaba Neymar, pero es que era de una manera descomunal. Sacando del debate Messi Cristiano, todos, al menos mi generación, todos queríamos ser como él, ser como Neymar. Fue ese jugador que tal vez le devolvió un poco la sonrisa al fútbol que había dejado Ronaldinho. Era un distinto, claramente, y que se llevó todos los reflectores después de lo que era Messi Cristiano. Y mientras más investigaba su historia, más me daba cuenta de que esa frase fue un poco complicada. Especialmente porque esta etiqueta usa la palabra querer. Así que sí, llegó el día. Hoy repasamos la historia de uno de los jugadores más controversiales que el fútbol haya visto. Desde sus luces, como sus goles y su intento por ocupar el trono, hasta por lo que muchos lo criticaron. La exageración en caídas durante partidos, su escándalo por un supuesto abuso con una supermodelo y su aparente falta de disciplina que tal vez fue lo que no le permitió coronarse. Que ahora ver a Neymar por esos años, no. En el Barcelona fue donde más brilló desde mi punto de vista. Hay algunos que dicen que una versión más épica de él fue en el PSG. Puede ser la 2020, ¿no? Pero la cuestión es que, claro, o sea, no era lo mismo. Neymar en el Barcelona era visto todos los fines de semana. En el PSG, unos sí, otros no, ¿me entiendes? Era como que tal vez ya no generaba tanto como antes. Hasta antes de que llegara ese año en el que lograron llegar a las instancias finales de la Champions. Pero bueno, ver a Neymar en esos tiempos fue un lujo y ya nadie te puede quitar eso. Pero ya llegaremos a eso. De momento tenemos que ir a Brasil. Ahí en Mogi das Cruzes nace Neymar Jr. Su padre, Neymar Sr., es futbolista profesional, aunque su carrera nunca llegó demasiado lejos. Por eso alberga el sueño de que su hijo siga sus pasos, pero llegando hasta la cima. Y ese sueño se vuelve todavía más fuerte después de un accidente que marca a la familia. Un choque en carretera. Su padre se fractura la pelvis y esa lesión termina cortando su carrera en el fútbol profesional. Hasta ahora, creo que la mayoría de jugadores, al menos los brasileños, pasa eso, ¿no? Es como que su padre era futbolista, no lo logró, y ya después llegaron ellos, los hijos, y lograron muchas cosas más. Por ejemplo, también el caso de Pelé, uno de los más icónicos igual. A partir de ahí llegan los problemas económicos. La familia vive en barrios humildes con muchas limitaciones. En medio de todo eso, el padre se enfoca todavía más en enseñarle fútbol a su hijo. Y Neymar aprende rápido porque a él también le fascina el juego. Tanto que cuando no está jugando con la pelota, actúa faltas, se tira al piso y reclama como si tuviera un árbitro enfrente. Raro, ¿no? Que desde el principio haya comenzado con esa forma de querer sacar ventaja mediante las faltas. Pero bueno, vemos que al final es un síntoma que ya después se hizo aún más grande. Pero no sabemos si para bien o para mal, pero sí que lo ayudó a ser parte también de lo que es el show. Pequeñas actuaciones que años después volverían a aparecer en un escenario mucho más grande, el Mundial del 2018. Pero ya llegaremos a eso. Desde esa corta edad, Neymar entrena en varios equipos de fútbol y de futsal, una versión más veloz con 5 jugadores por equipo y canchas más pequeñas, lo que lo obliga a moverse más rápido, improvisar y... Este es otro factor también que se da mucho en los brasileños que juegan futsal. Y la verdad es que sí, es obvio. O sea, y sobre todo cuando eres pequeño,
Y bueno, no creo que no solo en Brasil, sino también en gran parte de Sudamérica se juega mucho lo que es el futsal, que es donde te ayuda a generar más habilidad, tener más regate, tener más agilidad al momento de tocar el balón, porque es un juego más reducido. Entonces, al ser más reducido, tienes menos chances de estar corriendo o de poner más cuerpo, porque recordemos que ahí ni bien tocas al jugador con un poco de fuerza, al contrario, es falta. Entonces, tienes que ser muy vivo, tienes que ser muy, muy pilas en ese sentido. Hacer trucos con la pelota. De hecho, Pelé también jugó futsal de niño y los dos han dicho que ahí desarrollaron gran parte de su jogo bonito, que es el estilo brasileño lleno de trucos, creatividad y espectáculo. Al poco tiempo, el pequeño Neymar ya está haciendo sombreritos, túneles, fintas y todo tipo de regates. Tiene tanta habilidad que llama la atención de Sito, una leyenda brasileña que trabaja en las fuerzas básicas del Santos, uno de los clubes más importantes de Brasil. El club todavía no tiene una categoría para alguien tan joven como Neymar, pero Sito mueve los hilos para que el chico aún así pueda entrar al Santos. Ahí Neymar empieza a crecer a una velocidad impresionante, tanto que con apenas 14 años lo busca el Real Madrid. ¿De cuántos talentos nos hubiésemos perdido si no se movieran esos hilos a temprana edad, no? Porque pasa con muchos jugadores, es como que no hay categorías para ellos, pero las crean o las ponen en la inmediata superior para poder hacer que sea visto, que deslumbre, que comience a ser conocido por los demás. Y si tal vez eso no se diera en un pasado, tal vez y el futuro de ese jugador no hubiera sido tan brillante como lo fue. O bueno, tal vez hubiera sido, o tal vez hubiera sido menos, hubiera sido más. Quién sabe, no, al final no podemos decir lo que hubiera sido, sino lo que es. Y lo que sí es cierto es que en la mayoría funciona, en la mayoría de casos. Lo llevan a España para probarse y Neymar pasa todas las pruebas, pero en el último momento el trato se cae. La versión que después contaría el padre es que su hijo todavía no estaba listo para irse a Europa y que antes de dar ese salto necesitaba terminar de formarse en Brasil. Sin embargo, según reportó ESPN, también hubo otro factor. El papá de Neymar le habría pedido al Real Madrid 60.000 euros como un pago directo para la familia. Al club español le pareció demasiado y decidió no aceptar. Mientras tanto, Santos ve que Neymar empieza a acercarse a otros clubes y con tal de no perder a su joya le ofrece a la familia $1.000.000. Claro, un poco parecido con lo que hizo Santos con Pelé, pero ya en estos tiempos era distinto, pues los jugadores tenían más libertad de poder decidir. Y, y chuta, pero ¿cómo hubiera sido un Neymar en el Real Madrid? ¿Hubiera llegado a ser Balón de Oro estando en el Real Madrid? Yo pienso que igual no lo hubiese logrado. Pero sí creo que hubiese tenido más protagonismo, porque un Neymar es un jugador que es más con la línea del pensamiento del Real Madrid más que del Barcelona. Recordemos que Neymar hubo un momento en el que quiso acaparar todo. Al principio no, quería estar por detrás de Messi, comprensible, ¿no? Porque era un ídolo para él. Pero ya con el tiempo quiso tener más protagonismo y por eso mismo es que se fue del Barcelona. Con eso la decisión queda tomada. Neymar se queda en Brasil, pasa varios años más formándose en Santos y se prepara para el siguiente gran reto, dar el salto al fútbol profesional. El 7 de marzo de 2009, un Neymar de 17 años espera en la banca mientras Santos juega contra Oeste Fútbol Club. Cuando faltan 30 minutos, el entrenador lo manda a llamar. Neymar entra y casi de inmediato se atreve a tirar directo a portería. La pelota pega en el travesaño y no entra. Aún así, desde ese primer día la prensa empieza a hablar de ese chico que parece tener algo especial. Apenas una semana después, en un partido contra Mogi Mirim, llega su primer gol. Recibe un centro y anota de cabeza. Así, mucho antes de lo que cualquiera habría pensado, Neymar empieza a ganarse un lugar como titular. La agilidad, la presencia en el juego, la simpleza para hacer los goles, cosa que es difícil, ¿no? Todo ese tipo de cosas que los llevaron a Neymar a ser esa superestrella que después ya conocimos todos. Y siendo top 10 de un Balón de Oro, estando jugando en Brasil, eso es muy importante. Porque hoy ya nadie te logra eso, ¿no? En esos momentos era como que, sí, chévere, pero no dimensionamos la magnitud de lo que fue eso. Jugando en Santos, entró un top 10 de un Balón de Oro, es increíble. Y no sé si se vuelve a repetir un caso de esos, porque por lo general ya ahora los jugadores, así que están como destinados a ser superestrellas, se los llevan desde antes de que cumplan su mayoría de edad a Europa, por lo general. Entonces ya es más complicado que puedan deslumbrar tanto en sus países natales y ya comienzan a derrochar toda la magia afuera.
bien o mal, es algo que ya se comienza a dar ahora bastante. Pronto Santos llega a la semifinal del Campeonato Paulista, un torneo entre equipos del estado de Sao Paulo. Ahí Santos se enfrenta al Palmeiras, uno de sus grandes rivales históricos. Además, el portero de Palmeiras es nada menos que Marcos, que fue campeón del mundo con Brasil en 2002. Aún así, Histórico. Neymar no se intimida y en el partido de ida anota. Santos gana 2-1. En la Es que esos son los que están destinados a ser grandes, los que a pesar de ver una barrera muy gigante delante de ellos, no tienen miedo y simplemente avanzan. Y si no lo logran en la primera, intentan otra. Y si no lo logran, intentan otra y otra y otra hasta que pueden. A vuelta, Neymar da una asistencia y Santos vuelve a ganar. Y con eso, el equipo pasa a la final. Ahí se enfrentan al Corinthians de Ronaldo Nazario. Qué lindo ver al gordo Ronaldo y a Neymar. Ya habían salido también antes una foto. Es hermoso. Tú ves dos generaciones increíbles ahí. Es mucho fútbol, es demasiado fútbol. Y bueno, ya mismo va a aparecer también Ronaldinho. Un rival que termina siendo más fuerte. Al final, Santos pierde el campeonato paulista, pero Neymar recibe el premio revelación del torneo y es reconocido como el mejor jugador joven. Poco después, Santos juega el Brasileirão, el torneo más importante del país. Este funciona como una liga por puntos, donde clubes de todo Brasil compiten durante el año y al final queda campeón el que más puntos acumula. Creo que esta era una de las ligas más competitivas del mundo. No sé por cuánto tiempo se mantenía ese discurso, que era una de las ligas más competitivas del mundo, más que la Premier, porque puede ser que el equipo que estaba llegando a semifinales o a final de Libertadores esté peleando por descender en Brasil, porque era tanta la competencia en Brasil que de repente alguien te comenzaba a superar y ya era otro y otro y otro, y tú mientras estabas concentrado en Libertadores, era tanta la exigencia en Brasil que si no le prestabas atención al Brasileirão, comenzabas a irte para los puestos de abajo. Entonces, claro, ahora ya creo que no pasa tanto eso, pero por los 2000, 2010, tal vez y se daba un poco más eso. Obviamente son casos aislados, pero sí hubo momentos en los que se dio eso. Y ahí Neymar empieza a llamar todavía más la atención. Mete golazo tras golazo tras golazo. Claro que su popularidad en Brasil estalla. Pronto. Claro, y la magia con la que hacía, es que no era solo hacer goles, sino que eran golazos. Era un distinto. Y era un peladito, era casi que ni cabello tenía. Era demasiado ese Neymar. Ir a un centro comercial se vuelve imposible sin que la gente lo reconozca y lo detenga. E incluso el mismísimo. Y supo cómo acaparar también tanta fama, ¿no? A algunos se les suele subir mucho la cabeza, pero pienso que la manejó de manera muy sutil, muy moderada. Pelé lo visita en el Santos. Aunque en ese primer año, 2009, su equipo no gana ningún campeonato, Neymar termina con 14 goles y 9 asistencias. Las expectativas sobre su papel para la siguiente temporada se disparan aún más. Y sí, el 2010 llegará con más goles, más fama, pero también con sus primeras grandes polémicas. Neymar arranca su segunda temporada con mucha más confianza, lo que se nota en su nuevo look, un mohicano. Claro que cuando sus fans lo... Todos querían hacerse ese peinado por esos años. Era increíble lo que movía Neymar en ese momento, ¿no? Aquí ya se comenzaba a hablar de lo que era Messi y Cristiano, ¿no? Pero Neymar ya era alguien que comenzaba a llamar mucho la atención. Qué lástima que haya nacido en esa época. Si Neymar hubiese nacido antes, tal vez no, pero después de Messi y Cristiano, sin duda hubiera tenido 4 o 5 balones de oro. Ven, muchos no tardan en copiarle el corte, algo que se volverá una costumbre cada vez que estrene un estilo más llamativo. Y esa energía atrevida también se refleja en la cancha. Mientras otros jugadores solo buscan avanzar con el balón, Neymar hace túneles, taconazos, sombreritos y bicicletas. Da todo un espectáculo de juego bonito y eso enamora a los aficionados. Además, no está solo. A su lado está Ganso, el compañero que le pone pases perfectos para dejarlo frente al gol. Y como si eso no fuera suficiente, Santos suma al equipo a Robinho, una estrella a la que Neymar admiraba desde niño. Así Santos... Claro, imagínate un Santos con Neymar, con Robinho y con Ganso. No estoy seguro si... Yo creo que fue después o fue antes que también estaba Elano ahí. Pero claro, equipasísimo. Y Robinho también, que es un jugador del que no sé si hay un documental, pero es otra bestia también.
se vuelve una máquina. Gol tras gol, partido tras partido. Pero lo que realmente convierte a ese equipo en un fenómeno es la forma en que celebran. Porque cada vez que anotan, viene el baile. Por todo esto, los aficionados se enganchan cada vez más con el espectáculo que Neymar y Santos dan. Es que al final te vendían un show y qué lindo show, qué hermoso show que vendían estos manes. Era increíble. No era solo el gol, sino era todo lo que acumulaba el hacer el gol. Qué lindos años. Cada semana. Y eso hace que muchos sientan que Neymar ayuda a devolverle al fútbol la frescura y la emoción que ha ido perdiendo en un deporte que se hace cada vez más táctico. Uno de sus partidos más emocionantes llega contra Guaraní, donde Neymar mete 1, 2, 3, 4 y 5 goles. Santos gana 8-1. Con ese nivel y apenas en su segunda temporada como profesional, Neymar ayuda a Santos a conquistar el Campeonato Paulista y también la Copa de Brasil, la primera en la historia del club. Pero para ese momento ya era conocido a nivel internacional y se esperaba mucho de él, se esperaba mucho. Y bueno, sí logró ganar cosas con el Santos. También ganaron la Copa Libertadores y ya después que se va. Pero, ¿cuándo volveremos a tener un jugador de esta clase, de esta categoría? Un pura sangre, porque eso era un brasileño. esa copa trae algo todavía más grande, el pase a la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importantes de Sudamérica. Aunque todavía falta para verla, porque Santos la jugará hasta el año siguiente. Con todo esto, muchos brasileños empiezan a pedir a Neymar para el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero Dunga, el entrenador de Brasil, piensa que todavía es demasiado joven. Apenas tiene 18 años y muy poco recorrido como profesional. Así que por ahora el Qué grave error, qué grave error. Y claro, a Brasil no le fue bien en ese mundial. Sí tenía figuras, pero no, con Neymar hubiesen llegado más lejos capaz. Mundial tendrá que esperar. Mientras tanto, su fama sigue creciendo. Y el papá de Neymar entiende que esa popularidad también puede convertirse en negocio. Así nace el proyecto Neymar, una estrategia para convertirlo en una marca. De pronto, su imagen empieza a aparecer por todo Brasil. En comerciales de bebidas, desodorantes, ropa interior y todo tipo. Salió hasta en películas. No me acuerdo bien cuáles, pero sí hay por ahí un par en las que salió. Es que claro, al nivel de fama que llegó este man, era imposible no verlo también en un rodaje. O de campañas. Pero el gran salto comercial llega con Nike. La marca lo elige como una de sus caras en Sudamérica y firma con él un contrato de 11 años valuado en más de $100 millones. Fue madre. Es que se dice así, ¿no? Pero eso es demasiada plata. Gracias a esta alianza, después llegarán tachones icónicos ligados a Neymar, como los Hyper Venom y los Mercurial. Sin embargo, la fama parece empezar a subírsele a la cabeza. El caso más claro ocurre en el Brasileirao de 2010, cuando Neymar explota e insulta a su entrenador Dorival Jr. por no dejarlo cobrar un penal. El entrenador intenta castigarlo, pero Santos respalda a su estrella y termina despidiendo al entrenador. Claro, y esas fueron imágenes que dieron una vuelta al mundo. Ahora, la pregunta ahí es, ¿qué hubiera sido lo mejor, no? Porque, claro, tienes a un muchacho que está en crecimiento, pero que va a ser, que es muy prometedor, y a un técnico que quiere corregirlo y tal vez no de las formas en las que a la gente le gustaría, pero ahí es la decisión, ¿no? Y a la final creo que casi siempre prevalece lo del jugador, dependiendo qué tan determinante sea, ¿no? Porque si es un jugador que está haciendo banca, es como que no hay mucho problema. Pero ya un jugador titular y que es tu superestrella, entonces ahí tal vez tiene más determinación. Tras el incidente, René Simões, el técnico del Atlético Goianiense, lanza una frase que se vuelve famosa. Estamos creando un monstruo en el fútbol brasileño. Este incidente comenzó a dar Y sí que fue un monstruo. Sí que fue un monstruo, pero no en el sentido en el que le quiso dar. la fama de ser un jugador difícil e impulsivo. Y Neymar tampoco ayuda mucho a quitársela. Suele reaccionar con enojo ante faltas, amonestaciones o decisiones arbitrales e incluso llega a criticar a los árbitros en redes sociales. Sin embargo, una vez que esa etiqueta se instala, cualquier cosa que hace empieza a generar polémica. Si Santos va ganando y Neymar Es que claro, ¿no? Porque ya tiene los ojos de todo el mundo sobre ti. Y más los de Brasil, ¿no? Esos más. Pero había gente que veía el Brasileirao solo por ver a Neymar. tiene un sombrerito, algunos lo ven como una provocación. Otros recuerdan que viene del juego bonito, un estilo basado en la creatividad, los trucos y los regates. Pero al final, esa mezcla de talento y controversia termina siendo parte de lo que comienza a ser tan atractivo ver a Neymar.
Ahora sí llega la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica, en el que Santos compite gracias a que ganó la Copa de Brasil. La última vez que Santos ganó la Libertadores fue en 1963, casi 50 años atrás. Y en ese entonces la gran estrella del equipo era... ¿Cuánto tiempo llevaba Santos sin ganar? No, y claro, en ese caso fue Pelé. Pero imagínate la ilusión de los hinchas de Santos, ¿no? Ver a una superestrella como Neymar trayéndoles nuevamente la Copa Libertadores claro, es que es mucho, o sea, vale la pena todo lo que costó. Pelé. Por eso, para Neymar, ganar este torneo es la oportunidad de demostrar que está listo para sentarse en la misma conversación que los grandes del fútbol. Santos avanza en la Libertadores, eliminando al América de México y al Once Caldas, con Neymar aportando asistencias clave y un gol en cuartos de final. Luego supera una complicada semifinal ante Cerro Porteño por 4-3 en el global y consigue el pase a la final contra Peñarol. La ida termina 0-0 y en la vuelta tampoco hay goles durante el primer tiempo. Entonces empieza... Le costó siempre mucho, ¿no? Pero a la final lo logró, que... Es que esa también es parte de la aura que tienen este tipo de jugadores, ¿no? Que por más que algo parezca muy, muy adverso, logran superar ciertas barreras. La segunda mitad. Arouca del Santos avanza con el balón. Neymar recibe por un costado y mete el primer gol. Esto cambia todo el partido. Santos toma confianza y poco después mete el segundo. Sin embargo, Santos comete un error y mete un autogol, pero ni así le alcanza a Peñarol. El árbitro pita el final del partido, indicando que Neymar y Santos lo han conseguido. Ganan la Copa Libertadores. Con solo 19 años, Neymar es campeón de Sudamérica. Y cuando entiende lo que acaba de lograr, rompe en llanto. Claro, y entra a la lista de los pocos jugadores que han ganado Libertadores y Champions. Dos de los trofeos más grandes que hay en el mundo. Esta victoria termina de consolidar la imagen de Neymar como el heredero de Pelé. A partir de este momento, muchos lo ven como un príncipe, como el príncipe destinado a convertirse en rey del fútbol mundial. El jugador que tarde o temprano llegará a pelearle el trono a Messi y a Cristiano Ronaldo, los dos grandes reyes de la época. Sin embargo, la noche de la victoria no termina solo con celebración. Apenas se acaba el partido, se desata una pelea entre los jugadores de Santos y Peñarol. Incluso algunos hinchas terminan metidos en el caos. Así que, aunque Neymar acaba de ganar el título más importante de Sudamérica, la conversación también gira alrededor de la crítica que ya venía arrastrando. ¿Tiene talento? Yo pienso que a la final sí lo podemos etiquetar como el príncipe que no quiso ser rey, pero fue una decisión de él, ¿me entiendes? Neymar siempre tuvo todo para ser lo mejor de lo mejor, incluso para hasta poder superar a Messi y Cristiano. Tal vez no en estadísticas, pero en juego lo más probable es que sí. Y es que no es solo hacer goles, ¿no? En el caso de Neymar es todo lo que generaba. Y te hace grande también toda esa controversia, toda esa polémica que hay detrás de. Entonces, Neymar, ¿qué hubiera sido, no? Si el man se hubiese puesto las pilas en ese sentido. Que obviamente logró muchas cosas, ¿no? Pero... tal vez y la mejor, el punto quiebre de su carrera fue cuando se fue para el PSG. Es que ya era otro Neymar, ¿no? Y tal vez sus mejores años, sus años de gloria los pasó en el Barcelona y lamentablemente no pudo ser más de lo que fue por un tal Lionel Messi, ¿no? Pero hasta ahora creo que todos nos lamentamos, sobre todo los de esta generación, el que Neymar no haya conseguido más, que no haya sido más, porque tenía de sobra talento para hacerlo. Pero bueno, o sea, al final es una decisión que él tomó y nos gusta o no tenemos que aceptarlo. Yo creo que él sabía que al momento de salir del Barcelona todo se le iba a poner cuesta arriba. Entonces, tal vez incluso hasta las cámaras ya no le van a seguir tanto como antes. Y creo que él, consciente de esa decisión, igual decidió tomarla, porque quiso hacer un camino que sabía que era más complicado, pero que igual quería llevarlo. Pero que hubiera sido si no te hubieras ido.
y espectáculo de sobra, pero también es impulsivo y acaba metido en polémicas. Así, entre su fama de estrella y su fama de jugador difícil, Neymar se convierte en un blanco para los rivales que lo marcan cada vez más fuerte. Y él, en parte para protegerse y en parte para sacar ventaja, empieza a tirarse y exagerar algunas faltas. Con eso, muchos empiezan a decir que Neymar finge demasiado. En Brasil incluso le ponen el apodo de Kai Kai, y cada vez que Neymar toca la pelota, los hinchas rivales se lo gritan desde la tribuna, lo que poco a poco le va ganando el puesto del villano favorito de muchos estadios. A pesar de todo, Neymar sigue ganando. Con Santos. Igual eso no hizo mucho ruido, ¿no? Porque sí, teníamos esa perspectiva de Neymar, pero nunca fue como que hubiese tanto hate para él por hacer este tipo de cosas. Más bien era como que esperar a que hiciera un gol o que ganara un campeonato para como que celebrar eso y no celebrar el hecho de estarlos odiando por estas otras cuestiones. Vuelve a levantar el campeonato paulista y se convierte en bicampeón. Y con la selección brasileña sub-20 también gana el sudamericano. Pero con la selección mayor no tiene el mismo éxito. En la Copa América de 2011 no consigue el título. Y queda claro que con Brasil, Neymar todavía tiene mucho que demostrar. Mientras tanto, Neymar sigue dejando jugadas que confirman que es un fenómeno del fútbol. Una de las más recordadas llega en un partido de Santos contra Flamengo, aunque con el tiempo muchos lo recordarían más como Neymar contra Ronaldinho. Es que sí, eso fue un partido de los dos nada más. Qué partidazo y qué derroche de fútbol que hubo esa noche. Los golazos que marcó Neymar y también los que marcó Ronaldinho. Ese partido es tan increíble. La jugada empieza desde media cancha. Neymar arranca, se quita rivales, toca con un compañero, recibe de vuelta y rodeado por defensas y el portero define como si nada. El gol es tan espectacular que después gana el premio Puskás. Claro, fue el premio Puskás. Y tal vez en esa noche, nos dimos cuenta que había algo mucho más grande que solo los que hasta ese momento nos habían mostrado las cámaras. Y es que había mucho potencial en Neymar, pero mucho. Al mejor gol del año. Sin embargo, fuera de la cancha, Neymar recibe la noticia de que su exnovia, Carolina Dantas, está embarazada. Ella tiene 17 y él 19, así que la prensa no tarda en criticarlos. Los llaman irresponsables y muchos asumen que Neymar no se va a hacer cargo. Pero termina pasando lo contrario. Cuando nace David Luca, Neymar reconoce a su hijo, se involucra como papá y mantiene una buena relación con Carolina, aunque ya no estén juntos como pareja. Entre tanto, como Santos ganó la Copa Libertadores, ahora tiene que enfrentar una prueba aún más grande, el Mundial de Clubes. El equipo llega. El único que jugó en ese mundial fue Neymar. Ahí sí se vio bastante diferencia. Hasta la final, donde se cruza nada menos que con el Barcelona de Lionel Messi. Y el partido es una sacudida de realidad. Aunque Neymar y Santos venían de dominar Sudamérica, queda claro que el Barcelona está en un nivel aún mayor. El equipo catalán controla el partido de principio. Se vio muy inferior el Santos en ese partido. Y claro, si Neymar intentaba, pero es que no podía. O sea, a la final son 11 contra 11 y si no está en el mismo nivel, pues por más que uno sobresalga, es poco lo que puede hacer. Fini termina ganando 4-0. Aunque a Neymar le cuesta la derrota, esta también le abre los ojos. Tal vez ya no basta con brillar en Brasil. Quizás llegó el momento de irse a Europa. Y claro, Europa también lo quiere. Pero Santos no está listo para dejarlo ir. El club le renueva el contrato, le sube el sueldo y deja todo arreglado para que Neymar se quede hasta 2014. Pero ya eran otros tiempos. Me parece que se pagó la cláusula para que saliera el Santos. Eso es lo que creen. Porque mientras Santos celebra haberlo retenido, por detrás el papá de Neymar ya está negociando con el Barcelona. El club catalán le paga 10 millones de euros por la promesa de que cuando Neymar decida salir de Brasil, su destino será el Barcelona. Por ahora el acuerdo queda oculto, pero años después se convertirá en uno de los mayores escándalos de su carrera. Al final, 2011 termina siendo uno de los años más impresionantes en la carrera de Neymar, al grado de que empieza a meterse en la conversación de los mejores jugadores del mundo. Ese año, en la votación del Balón de Oro, Neymar queda en 10º lugar. Y esto es enorme porque la lista suele estar dominada por jugadores de las grandes ligas europeas, pero Neymar logra meterse ahí jugando en Brasil desde una liga sudamericana. El único jugador que ha logrado esto jugando en una liga sudamericana. Sin embargo, después... Creo que nunca vamos a terminar de dimensionar lo que fue eso. Eso solo lo puede hacer un prodigio. Eso es casi imposible que vuelva a pasar. Directamente creo que imposible.
Pero bueno, dejémoslo en casi. Después de subir tan rápido, llegarán algunas de las derrotas más dolorosas de su carrera. Al principio parece que Neymar va a tener otro año lleno de éxitos. Santos vuelve a ganar el campeonato paulista y con eso se convierte en tricampeón. En la celebración, Neymar usa una cinta que dice 100% Jesús. Era un regalo de su mamá que se la dio cuando era niño para recordarle su fe y su relación con Jesús. No sabía que era regalo de la mamá, pero impresionante, ¿no? Siempre me pregunté por qué. ¿Por qué ese 100% de Jesús? Desde entonces, Neymar empieza a usarla en varios momentos importantes de su carrera hasta que se vuelve parte de su imagen. Cuando regresa a la Copa Libertadores, Neymar vuelve a dejar una jugada para la historia. En un partido contra Internacional, recupera el balón desde su propio campo y arranca a toda velocidad. Deja rivales en el camino, se mete entre dos defensas y cuando queda frente al portero, anota. Y no es lo único que hace esa noche. Neymar mete 3 goles y Santos gana 3-1. Pero el resto de la Libertadores no es tan fácil. En los siguientes partidos el camino se complica y Santos termina quedando eliminado. Después llega un momento que Neymar llevaba tiempo esperando: los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tal vez y el punto de clímax de su carrera juvenil. Porque claro, era el único título que le faltaba ganar a Brasil y lo logra con Neymar. Pero bueno, ganó muchas cosas, ¿no? Entre eso también un Puskás que acabamos de ver, de Libertadores, Champions, varias ligas. Pero tal vez la cuenta pendiente es el Mundial, ¿no? Que hace poco se había hecho un poco viral un video en el que ilusionaba mucho a la gente, en el que al parecer había la expectativa porque el siguiente Mundial sí fuera el que ganara Neymar. Creo que solo le falta eso para ser casi que completo ya, básicamente. Y bueno, el Balón de Oro, pero ya sabemos que fue el príncipe que nunca quiso ser rey. Aunque las Olimpiadas no suelen tener el mismo peso que un mundial, el oro olímpico es el único gran título que le falta a Brasil en el fútbol. Y Neymar quiere ser quien por fin se lo dé. Brasil empieza fuerte, avanza hasta la final y queda a un paso de la gloria. Pero enfrente está México. Apenas arranca el partido, Oribe Peralta aprovecha un error. Ese día fue soñado para él, ¿no? Porque se llega a penales y él patea el último penal que justo le dio el título. Si fallaba ese penal seguían pateando, pero lo hizo y con ese ya ganaba. Y mete el primer gol para México. Brasil entra en desesperación. Neymar intenta anotar, pero no logra cambiar el partido. Y en el segundo tiempo, Peralta vuelve a anotar. Brasil alcanza a meter un gol casi al final, pero ya es demasiado tarde. México vence a Brasil y se queda. Ah, no, cierto que primero juega unos olímpicos, eso los pierde y después es que ya con más años logra jugar otro olímpico y esos son los que gana. Yo me equivoqué aquí. Feo. Con el oro olímpico. Para Neymar, hasta ese momento, no hay derrota más dolorosa en su carrera. Y poco a poco, la frustración empieza a notarse. Al año siguiente, en 2013, durante un partido del Paulista contra Ponte Preta, Neymar pierde la cabeza y le da una patada a un defensa rival. Para cerrar el golpe, Santos tampoco gana el Paulista. Después de haberlo ganado 3 años consecutivos, el título se les escapa. Por todo esto, Neymar empieza a sentir que su etapa. Y fuerte, ¿no? Que después de haber dominado una liga durante cuántos años, estando tú todavía ahí, la pierdas, ¿no? Eso es complicado porque siempre es como que se aseguran ciertas cosas y esa era como que tal vez ya la tenían en su mente ganada y de repente no se da, es un golpe bastante fuerte. En Santos está llegando al final. Justo entonces, el club confirma que recibió ofertas de 2 gigantes, Real Madrid y Barcelona. Y en menos de 24 horas, Neymar comunica su decisión. Quiere ir al Barcelona. Para muchos parece una decisión tomada en ese momento, pero como ya vimos, la realidad es que Neymar y su papá tenían un acuerdo previo con el Barça, solo que en ese momento casi nadie lo sabía. Santos negocia con el Barcelona y el traspaso queda cerrado. En los medios se dice que el fichaje costó 57 millones de euros, pero hay algo que no cuadra. Santos solo recibió 17 millones. Entonces, ¿dónde quedaron los otros 40? Por ahora se queda en un misterio. Siempre fue medio trucho el Barcelona con estos temas, sobre en el tema de transferencias, ¿no? Sobre todo en esos años. Y bueno, las polémicas que hubo después, cuántas cosas, ¿no? Pero
Pero bueno. Pero las dudas no son solo por el dinero. En España, la prensa también se pregunta si Neymar de verdad podrá adaptarse al fútbol europeo y al estilo del Barcelona. Incluso Sí se que lo dice hizo. que dentro del vestidor no todos están tan convencidos con su llegada. Y justo en medio de todo ese ruido, Neymar recibe una llamada, la de Lionel Messi. Según se cuenta, Messi le dice que no haga caso a la prensa porque está seguro de que todo va a salir bien. Entonces llega la despedida. En su último partido con Santos, Neymar no puede contener las lágrimas. Se va del club donde creció para dar el salto más grande de su carrera: jugar en el Barcelona. Neymar es presentado en el Camp Nou, el estadio del Barcelona, frente a miles de aficionados. Pero el momento en que termina de ganarse al público llega cuando habla en catalán y dice: quiero apoyar a Messi. Neymar deja claro que no llega para competir contra Lionel, sino para jugar a su lado. El problema Es que ese fue el principio. Después fueron los inconvenientes, ¿no? Cuando le dieron más foco a Messi que a Ney, cuando ya comenzaron por lo que hacía el equipo, darle el foco solo a Messi cuando ya era un trabajo en conjunto. es que con el tiempo, ser el apoyo de Messi y vivir bajo su sombra ya no va a parecerle tan atractivo. Antes de jugar su primer partido con el Barça, Neymar recibe otro llamado importante. La selección brasileña lo convoca para la Copa Confederaciones, un torneo donde compiten los campeones de cada región del mundo. Brasil llega hasta la final contra España, la selección que venía de ganar el Mundial de Sudáfrica 2010 y que en ese momento parecía casi invencible. Y para Neymar la presión es doble, porque enfrente tiene a varios de sus futuros compañeros del Barcelona: Piqué, Iniesta, Busquets y Xavi. Pero Neymar no se achica. Desde el primer minuto, Brasil golpea primero con un gol de Fred. Después, Neymar aparece con un golazo contra Iker Casillas. Para muchos ese era el mundial que tenía que ganar, ¿no? Pero lamentablemente una lesión en los cuartos de final lo dejó fuera. Y eso es lo bueno también, que este tipo de jugadores, por más que sientan que hay presión del otro lado porque estás jugando contra un país en el que estás siendo residente, y igual lo haces, igual no te importa mucho eso, porque sabes que puedes dejar en alto el nombre de tu país y después ir y hacer las cosas bien en el país en el que estás jugando, que es el caso de Neymar. Más tarde, Fred vuelve a marcar para cerrar el 3-0. Brasil gana el torneo. Neymar termina como tercer máximo goleador y además recibe el Balón de Oro como el mejor jugador de la competencia. Ahora sí, llega su primer partido con el Barça, pero no es cualquier partido. Es un amistoso contra nada menos que el Santos. Neymar no juega la primera mitad, así que le toca ver todo desde la banca. Y lo que ve es una paliza. Sus nuevos compañeros se van al descanso ganando 4-0 contra su antiguo equipo. Cuando por fin entra en el segundo tiempo, tiene una oportunidad para marcar, pero decide no tirar. En lugar de eso, manda un pase para Cesc Fábregas, que termina anotando. El partido acaba 8-0 y deja claro que aunque Neymar ya era una estrella en Brasil, en Europa todavía tiene mucho por aprender. Claro, imagínate, si el partido con Neymar lo pierden 4-0 y sin él lo pierden 8-0, te das cuenta de la influencia del jugador, ¿no? Antes de seguir, hay que tener claros 3 torneos, porque van a ser clave en la etapa de Neymar en España. El primero es la Liga, el torneo largo donde los clubes juegan toda la temporada y queda campeón el equipo que suma más puntos. Luego está la Copa del Rey, que funciona por eliminación directa. Y después está la Champions League, el torneo más importante de clubes en Europa, donde compiten los mejores equipos del continente. Claro que hay otros títulos en juego, pero para contar esta parte de la historia nos vamos a concentrar en esos 3. En la temporada 2013-2014, Neymar apenas se está adaptando al ritmo del Barcelona y a una liga completamente nueva. Aún así, empieza a dejar momentos importantes. Le anota al Real Madrid, el gran rival del Barça, y también marca un golazo contra el Rayo Vallecano en una goleada de 6-0. Sin embargo, Neymar ha llegado a un Barcelona que está pasando por un momento difícil. Muchos empiezan a señalar al entrenador, Tata Martino, porque sienten que el equipo ya no juega con la misma fuerza. Neymar llegó para oxigenar. Y la verdad es que yo pienso que si Neymar no hubiese llegado a ese Barcelona, no hubiera conseguido lo que consiguió en los años posteriores. ¿Por qué? Porque ya había comenzado el declive de lo que era el Barcelona como tal. Y claro, Messi demostró después que ya solo no podía. Entonces, a lo que se le va a Neymar, ahí es que se complica todo. Y si no hubiese llegado antes tal vez y había que restarle un poquito de títulos.
de antes. Y los resultados parecen darles la razón, pues en la Copa del Rey el Barça pierde la final contra el Real Madrid. En la Champions, Neymar tiene momentos brillantes. Contra el Celtic de Escocia mete su primer gol en Champions. Y también mete el segundo y el tercero. Todo en apenas 13 minutos. Barcelona gana 6-1. Logran pasar a octavos de final donde eliminan al Manchester City. Pero en cuartos se cruzan con el Atlético de Madrid. En el partido de ida, el Atleti va ganando 1-0 cuando Iniesta da un pase a Neymar y ¡gol! El partido termina 1-1. Pero en la vuelta, el Atleti marca primero y después la defensa se cierra como una pared. Ni Messi ni Neymar logran romper la barrera. Barcelona pierde 1-0 y Neymar queda eliminado de su primera. Qué verdugo que ha sido el Atlético de Madrid, tanto para el Barcelona como para el Real Madrid. Es increíble. Creo yo que es porque es uno de los clubes que más los conoce a los dos. Porque claro, comparten la misma liga. Entonces es como que más fácil. Por ejemplo, un Borussia Dortmund es más fácil que le gane a un Bayern Múnich a que le gane a un Real Madrid o a un Barcelona. Lo mismo en el caso de acá. El Atlético de Madrid es más sencillo que le gane al Real Madrid o al Barcelona a que le gane, por ejemplo, a un PSG, a un Manchester City, a un Bayern Múnich y así, ¿no? Ver la Copa del Rey, la Champions y la Liga, las críticas contra Tata Martino se vuelven tan fuertes que termina saliendo del club. Como si eso no fuera suficiente, también estalla el escándalo por el fichaje de Neymar. El Barcelona había declarado que la operación costó 57 millones de euros, pero una investigación revela que el monto real rondaba los 86 millones. El club recibe una multa por irregularidades fiscales y su presidente, Sandro, termina renunciando. En Brasil, Santos también se siente traicionado. Descubre que parte del dinero fue pagado directamente a la familia de Neymar y que además el jugador ya tenía un acuerdo secreto con el Barcelona desde años antes. Para muchos en el club, Neymar les dio la espalda incluso antes de que comenzaran las negociaciones. A estos problemas se suma otra mala noticia. Al final de la temporada 2013-2014, Neymar se lesiona el pie izquierdo. Los médicos le detectan una inflamación en uno de los huesos del pie, lo suficiente como para dejarlo fuera por un tiempo. Claro, aquí ya comenzó el tema de las lesiones, las primeras que comenzaron a llegar y ya después que lo quitaron de muchos partidos. Pero qué mal que jugó el FC Barcelona en esos años, ¿no? En temas administrativos y financieros, ¿no? Todo tratando de hacerlo por debajo de la mesa y de manera un poco trucha. Pero bueno, así fue como consiguieron animar en este caso, ¿no? Y no sabemos de qué otros, pero así también es como hubo también después algunos escándalos y toda la cuestión. No es una lesión grave, pero llega en el peor momento posible, justo antes del evento más importante de su vida hasta entonces, su primera Copa del Mundo. Y esta es en Brasil. Qué mundial para tan hermoso, ¿no? Pero claro, se perdió un poco la belleza cuando Brasil fue eliminado en las semifinales contra Alemania, que después ya quedó campeón. Pero imagínate cómo hubiera sido si Brasil hubiese sido campeón en ese mundial. Primero, que Sudamérica tendría otra Copa del Mundo. Segundo, que Neymar hubiera tenido un título de Copa del Mundo. Y quién sabe, ¿no? Si hubiese con eso ganado el Balón de Oro. Y tercero, que estaban en su tierra. O sea, era Brasil. Imagínate la algarabía que se hubiese sentido. Para entender lo que significaba ese mundial para Brasil, hay que regresar un momento a 1950. La última vez que Brasil había organizado una Copa del Mundo, todo terminó en tragedia. La final se jugó en el Maracaná frente a miles de brasileños que ya se sentían campeones. Pero mucho tiempo, 1950. Pensé que había sido antes. Wow. Pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para que vuelva? Uruguay les ganó y esa derrota quedó marcada como una de las heridas más grandes en la historia del fútbol brasileño, recordada como el Maracanazo. Por eso, cuando el Mundial vuelve a Brasil en 2014, la presión es enorme, pues ese fue el primer maracanazo de toda la historia, ¿no? Ya después hubo más. Pero el primero fue. El país quiere ganar y borrar esa vieja pesadilla. Y el jugador sobre el que todos ponen sus esperanzas es Neymar. Por eso le dan la camiseta número 10. En el fútbol ese número suele estar reservado para el jugador más talentoso del equipo. Y en Brasil pesa todavía más porque antes lo usaron leyendas como Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho y Kaká. Ahora le toca a Neymar. Kaká entraría en esa silla, en esa mesa, sentarse con Pelé, Rivaldo, con Ronaldinho. No sé si sí, ¿no? Porque, bueno, o sea, obviamente Kaká fue un fuera de serie, eso no hay duda, ¿no? Pero al nivel de ellos,
Bueno, El primer partido es contra Croacia y Brasil empieza con el pie izquierdo, un autogol. Pero al minuto 29 Neymar toma el balón, avanza hacia el área y saca un tiro que entra pegado al poste. Es su primer gol en una Copa del Mundo. Después, en el segundo tiempo, cobra un penal y vuelve a marcar. Al final, Brasil gana 3-1. El siguiente partido es contra México. En teoría, Brasil llega con confianza, sobre todo porque México venía de una eliminatoria complicada y apenas había conseguido clasificar en el último momento. Pero ese día se lleva una sorpresa. Neymar intenta marcar de cerca, de cabeza y con la zurda, pero qué partidazo el de Memo Ochoa ese día, ¿no? Fue uno también de los que lo consagró a Memo en el arco mexicano. Guillermo Ochoa, el portero de México, se las tapa todas. El partido termina 0-0 y a partir de ahí la fama de Ochoa se dispara. Para muchos esa noche nace la imagen de la muralla mexicana. Después Brasil se enfrenta a Camerún. Neymar vuelve a aparecer, mete 2 goles, Brasil gana 4-1 y avanza a octavos. Era mucha ilusión ese Brasil en esos días. Pero es que también tenía equipo, o sea, estaba David Luiz, estaba se me van los nombres. De ahorita. final como líder. No, ¿quién más? Estaba este no es Allison, este es el otro, como que es Julio César, estaba Alessandre Pato, y había tantos nombres más, ¿no? Marcelo me parece también ya estaba para esos momentos, y bueno, así, tantos jugadores. Estaba el que marca el gol contra Alemania, Oscar. Tenía grandes figuras Brasil en esos momentos. No eran las mismas, por ejemplo, del 2002, pero sí que eran figuras. Pues, con solo ser brasileño ya te aseguraba bastante fútbol. Líder de grupo. Su siguiente rival es Chile. Brasil empieza ganando, pero Chile empata poco después y el partido se aprieta. Se acaba el tiempo regular. Llegan los tiempos extras y nadie logra marcar. Todo se tiene que definir en penales. Se cobran los primeros 4 y ambos equipos tienen 2 goles. Entonces le toca a Neymar cobrar el quinto penal. Siempre como que ha sido llamado a ser el responsable de eso, ¿no? Y justo se ha dado, ¿no? Porque a veces eres el quinto en patear el penal, pero no eres el que decide. Pero justo con él se ha dado. La presión encima, toma distancia, tira y anota 3-2. Ahora todo queda en el último tiro de Chile. Gonzalo Jara cobra su penal y el balón pega en el poste. Neymar y Brasil están en cuartos de final, cada vez más cerca del sueño de ganar un mundial en su propio país. Pero los sueños también pueden convertirse en pesadillas. En cuartos, Brasil enfrenta a Colombia. El partido empieza bien. Este fue el partido que a la final lo termina eliminando a Brasil. Aquí es donde lesionan a Neymar y todo se complicó. Y Brasil marca el 1-0. Después, un tiro libre los pone 2-0. Qué golazo de David Luiz. Fue un golazo que hasta había recordado. Colombia responde con un penal de James Rodríguez y se acerca a 2-1. El partido se vuelve tenso. Entonces, cuando faltan pocos minutos, Neymar va a buscar el balón. Camilo Zúñiga, jugador de Colombia, llega por detrás y le da un rodillazo directo en la espalda. Casi que lo hubiera dejado sin caminar esa lesión. Claro, cuando se ve la repetición es como que normal, ¿no? Una falta normal. Pero ya una vez que lo operan y toda la cuestión es que se dan cuenta de lo grave y lo complicado que fue ese golpe. Neymar cae al suelo y esta vez no está exagerando. De inmediato empieza a gritar que no siente las piernas. Lo sacan en camilla. Poco después llega el diagnóstico: fractura en una vértebra lumbar. El médico explica que si el golpe hubiera sido unos centímetros más al lado, Neymar pudo haber quedado sin caminar. Así. Esa fue la cuestión, ¿no? Y claro, en ese momento hasta ahí llegó como tal Brasil. Porque ya la semifinal es una de las más recordadas por humillación en cuestión de todos los tiempos, ¿no? 7-1 la pierde aunque Brasil avanza a semifinales, tienen que hacerlo sin Neymar. Y en la semifinal el rival es Alemania. Igual Alemania sí tenía equipo, tenía equipazo. Estaba Philipp Lahm, estaba Manuel Neuer en su mejor momento, estaba Toni Kroos. Tenía demasiado equipo Alemania. Al minuto 11 los alemanes marcan el primer gol. Hasta ahí todavía parece un partido normal, pero después llega el desastre. Al minuto 23 cae el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. En cuestión de minutos Brasil está completamente destruido. Yo no sé si el gol que hace Oscar a lo último lo celebraron o no los brasileños, pero que ibas a cantar un gol cuando ibas perdiendo 7-0 y tu equipo marca el 7-1, o sea, es como que... Desde su casa, Neymar intenta ver el partido, pero no aguanta más y apaga la televisión. Después se entera del marcador final. Alemania 7, Brasil 1. Es una de las derrotas más humillantes en la historia de los mundiales.
Yo sí creo que tuvo mucha influencia el que no hubiese estado Neymar, pero demasiada, tanto como para que si hubiese estado Neymar, Brasil no perdía esa semifinal. Es que es de esos jugadores que carrea un equipo que se lo pone al hombro y vamos, y lo logra. No es solo de hacer pantalla, sino que lo logra. Brasil en su propio mundial vuelve a vivir una pesadilla nacional. Y para cerrar todavía peor, también pierde el partido por el tercer lugar contra Países Bajos. Con los ánimos por el suelo, Neymar regresa al Barcelona, donde ahora lo espera un nuevo entrenador, Luis Enrique. Pero el cambio más importante llega en Aquí se formó la MSN. el ataque. El Barça ficha a Luis Suárez y con eso se forma una de las delanteras más peligrosas en la historia del fútbol. Messi, Suárez y Neymar. Y ahí la MSN vuelve a aparecer. Primero marca Messi, después Suárez asiste a Neymar para el segundo y al final Messi vuelve a cerrar el partido. Barcelona gana 3-1 y se queda con la Copa del Rey. No sé cuántos goles hicieron esos tres, pero hicieron goles hasta para regalar. Pero todavía falta el torneo más importante, la Champions League. Después de superar la fase de grupos, el Barcelona enfrenta al Manchester City en octavos de final. En la ida, Suárez marca 2 goles. Al final, el Barça gana 2-1. En la vuelta, vuelve a ganar 1-0 y avanza a cuartos. Ahí les toca el PSG. En el primer partido, Messi encuentra a Neymar con un pase perfecto y Neymar abre el marcador. Después, Suárez mete 2 goles más y el Barcelona gana 3-1. En la vuelta, Neymar vuelve a ser protagonista con un doblete y Barcelona avanza a semifinales donde aparece un rival enorme, el Bayern Múnich. En la ida, el partido está cerrado durante mucho tiempo, pero en los últimos minutos el Barça explota. Messi mete 2 goles y luego asiste a Neymar que marca el 3-0. Era mucho equipo, era demasiado juntar esos tres, sobre todo porque se entendieron muy bien. Claro, años después cambiaría, en vez de Suárez sería Mbappé y ya no fue lo mismo. Pienso que más que por los nombres, ya fue por un tema de edades. Ya todos habían madurado bastante y tal vez y cada quien quería todo para él. Y era complicado, ¿no? Porque Mbappé también lo conocemos por ese caso también, ¿no? De querer acaparar todo igual. A vuelta, Bayern intenta reaccionar y gana el partido 3-2, pero no le alcanza. En el marcador global, el Barcelona se impone 5-3 y llega a la final de Champions. El último partido es contra la Juventus. El Barça pega primero poniéndose 1-0. La Juventus empata en el segundo tiempo. Eran los años en los que la Juventus competía todavía. Pero Suárez responde y vuelve a darle ventaja al Barça. Ya en los últimos minutos, cuando la Juve todavía intenta buscar el empate, Neymar aparece una vez más. Hace una pared con Pedro, llega al área y marca el 3-1. Se acaba el partido y Barcelona gana la Champions League. Una Champions donde Neymar marca en cuartos, marca en semifinales y también marca en la final. Termina el torneo con 10 goles, empatado como máximo goleador de la Champions junto a Messi y Cristiano Ronaldo. Con eso, Neymar completa una temporada histórica. Gana la Liga, gana la Copa del Rey y gana la Champions, el famoso triplete. Para Neymar es el año más exitoso de su carrera. Además entra un grupo muy pequeño de 16. Claro, ese fue el punto, creo que máximo de su carrera ya en el Barcelona. Futbolistas que han ganado la Libertadores y la Champions, los 2 torneos más importantes de clubes en Sudamérica y Europa. Con todo esto, la etiqueta de príncipe que será el rey del fútbol empieza a sentirse más real que nunca, pues Neymar parece estar listo para tomar el trono. El problema para Neymar es que incluso en una temporada así, gran parte de la atención se la lleva Messi. Para muchos, si el Barça gana, es sobre todo por Lionel. Y aunque dentro del vestidor Messi y Neymar se llevan muy bien, Neymar quiere demostrar que él también es decisivo. Y esas fueron las cuestiones y para mí pienso que también le quitó incluso hasta las ganas de jugar a Neymar, porque era como que por más que se esforzara, nunca iba a ser recibido como la persona que haya superado a Messi, por más esfuerzo que hubiera hecho. Pero es que, bueno, también no, son mundos distintos. Es decir, creo que Messi ni siquiera al final de su carrera, estando jugando con Neymar, hubiera sido considerado menos que él. Es que ese también es el problema, ¿no? Justo le tocó nacer en ese tiempo. Hubiera sido ahorita hubiera estado compitiendo contra Vinicius, contra Haaland, contra Kane, contra Lewandowski, o sea, hubiera sido otra cosa. Pronto tendrá la oportunidad. En medio, Brasil pierde y Neymar se desespera. Cuando el árbitro pita el final, pierde la cabeza. Neymar, en Brasil, él está construyendo el Instituto Proyecto Neymar Jr., un centro social sin fines de lucro ubicado en Praia Grande, en Sao Paulo.
Tropita al final, pierde la cabeza. Neymar en Brasil, él está construyendo el Instituto Proyecto Neymar Jr., un centro social sin fines de lucro ubicado en Praia Grande, en Sao Paulo, muy cerca de la comunidad donde Neymar creció. Su objetivo es apoyar a niños, adolescentes y familias en situación vulnerable, ofreciéndoles educación, deporte, cultura y atención médica. Volviendo a la cancha, en la temporada 2015-2016, Messi se lesiona y queda fuera durante varios meses. Claro, y ahí se hablaba mucho de cómo iba a jugar el Barcelona sin Messi y ni cuenta, ni cuenta que se había ido Muchos Messi. aficionados piensan que sin Messi el Barça va a bajar de nivel, pero Neymar se encarga de demostrar lo contrario. Aparece con nuevo look, el pelo rapado y empieza a jugar uno de sus mejores momentos. Es que ahí cuando te das cuenta la grandeza de un jugador, ¿no? Este man se supone que era Messi, ¿no? Lo mejor de lo mejor en esos momentos y de repente se va Messi y era como que la expectativa de ahora qué va a pasar. Y Neymar dice, tranquilos que aquí estoy yo y sacó el equipo adelante sin ningún problema. Como futbolista. En solo 8 partidos, y para cerrar le da una asistencia a Luis Suárez. En total, Neymar hace 4 goles y participa en el 5º. El Barça gana 5-2. Su ascenso a convertirse en rey se ve aún más impulsado cuando en el Balón de Oro 2015 queda entre los 3 finalistas junto a los 2 reyes de la era, Messi y Cristiano Ronaldo. Para este punto, Neymar ya tiene el respeto de muchos grandes. Lo elogian figuras como Zlatan Ibrahimovic y David Beckham. También lo reconocen sus propios compañeros en el Barcelona, Messi, Xavi, Piqué, Iniesta y Dani Alves, quien lo llama un fenómeno. Además, Neymar también empieza a inspirar a una nueva generación de futbolistas. Claro, y es que en ese momento fue tal vez el donde se dio cuenta que no podía subir de ahí. Tal vez no se dio cuenta, pero como que el comienzo del fin, por así decirlo. Y es que no había cómo superar a esos dos, a Messi y a Cristiano. Pero ese fue creo lo que trato de decir es que ese fue el techo máximo que tuvo él. Y tal vez y no sabría que después no iba a poder lograrlo, pero tenía la expectativa del principio. Y pienso que toda la generación que lo vio, tal vez y comparte esa idea, ¿no? De que sacando a Cristiano y a Messi, el mejor jugador de toda una generación fue él, sin duda, sin duda. No hay quien ni siquiera que se le acerque a un poco de lo que era Neymar. Futbolistas como Mbappé, Vinicius y Lamine Yamal, quienes han dicho que si había un jugador al que querían parecerse, era Neymar. Porque aunque Messi y Cristiano tenían más galardones y mejores números, Neymar tenía una magia diferente, como uno de los últimos grandes exponentes del juego bonito. Sin embargo, su estilo de juego arriesgado comienza a cobrarle factura, pues Neymar vuelve a sufrir una lesión, otra vez en la pierna izquierda, aunque ahora el problema está en el abductor. No se pierde demasiados partidos, pero algunos lo leen como la señal de que su cuerpo ya no está aguantando igual. Y para su desgracia, esta situación comenzará a volverse una constante. Al final, el Barça vuelve a ganar la Liga, la Copa del Rey e incluso el Mundial de Clubes. Hasta ahí la temporada parece casi perfecta, pero esta vez no ganan la Champions. Sin embargo, Neymar no tiene demasiado tiempo para lamentarse, pues tiene que corregir uno de los fracasos más dolorosos de su carrera con Brasil, en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Neymar... Ahí es cuando gana los Juegos Olímpicos. Y claro, fue el único título grande que le faltaba a Brasil, porque de ahí todos los demás los tenía. Entonces, pienso que en ese momento ya pasó a la historia de Brasil y ya fue algo totalmente distinto, ¿no? Para lo que después íbamos a conocer, porque ya era un jugador consagrado, ya era alguien que había ganado algo tanto a nivel clubes como en Europa y Sudamérica y también a nivel de selección. Quiere ganar el oro olímpico que a Brasil todavía le falta. Aunque sus primeras actuaciones en fase de grupos y octavos dejan mucho que desear, su equipo avanza ronda tras ronda hasta llegar a la final. Pero el rival no puede ser más pesado: Alemania. La misma selección que 2 años antes había humillado a Brasil 7-1 en el Mundial. La diferencia es que aquella vez Neymar no pudo jugar. Esta vez Neymar abre el marcador con un tiro libre, pero Alemania empata y el partido se queda 1-1 hasta el final. Nadie logra marcar en tiempos extra, así que todo se define. Y ahí otra vez le llega la oportunidad de patear el penal, el último, el decisivo. Y si lo hacía, ganaban. Y bueno, ya vamos a ver qué pasa. Penales. Y la tanda se vuelve eterna. Alemania anota, Brasil anota, Alemania vuelve a anotar, Brasil también. Nadie falla. Hasta que llega el turno de Nils Petersen. El alemán dispara y el portero de Brasil lo detiene. Entonces queda el último penal de Brasil y... creo que este es uno de los momentos históricos, no solo para Brasil, sino para el fútbol mundial. Claro, ver a Neymar ganando un título con su selección. Y de esa manera, ¿no? Siendo el único título que le faltaba,
y pateando él el penal que decidía si lo ganaba o no. Quien lo cobra es Neymar. Se acomoda, dispara y anota. Por primera vez en su historia, Brasil gana el oro olímpico y lo hace en su propio país, contra Alemania, con Neymar Y ahí estaba Barbosa, ¿no? A los lados. haciendo el penal decisivo. No podría haber un cierre más perfecto. Cuando Neymar vuelve al Barcelona para la temporada 2016-2017, el equipo gana la Copa del Rey, pero no logra quedarse con la liga. Aún así, esa temporada no queda marcada por ninguno de esos dos torneos. Queda marcada por la Champions. Después de superar la fase de grupos, el Barcelona se enfrenta al PSG en octavos de final. Y el primer partido es un desastre. El PSG gana 4-0. En el partido de vuelta de esta llave, de esta fase, ahí es cuando ya como tal, Neymar se termina de entender que no podía seguir en el Barcelona si quería hacer más y se va. Eso significa que si el Barça quiere seguir vivo en la vuelta, necesita meter 5 goles y no recibir ninguno. Para la mayoría, la eliminatoria ya está perdida. Pero Neymar no lo ve así. Antes del partido de vuelta, sube a Instagram una frase que se vuelve famosa. Mientras haya 1% de probabilidades, habrá 99% de fe. ¿Y cómo se copió después eso, no? ¿Cuántas personas le comenzaron a hacer ideas sobre eso? Pero qué increíble, ¿no? Como que sabía algo. Es que claro, él confiaba mucho en su potencial y sí que lo tenía bastante. Mucha gente se burla. Para muchos suena imposible. Pero entonces llega la vuelta en Barcelona. Al minuto 3, Luis Suárez mete el primer gol. Después cae un autogol del PSG. 2-0 y el Barça se va al medio tiempo ganando. Al regreso, Neymar provoca una falta dentro del área y Messi convierte el penal. 3-0. La remontada empieza a sentirse posible. Pero entonces el PSG anota y todo se complica otra vez. Ahora el Barça necesita 3 goles más para pasar. El reloj corre y no cae nada. Hasta que al minuto 88, Neymar mete un golazo de tiro libre. En ese momento lo ganó él. Claro, ahí ya se embalaron. Y bueno, Suárez finge también una falta, le cobran como penal y también sin ese gol no hubieran pasado, pero es que de ahí en adelante el que carreó fue Neymar. Básicamente sin él no hubiesen pasado esa llave. Después, Luis Suárez recibe una falta dentro del área y Neymar cobra el penal. 5-1. En el global están empatados, pero al Barça todavía le falta un gol para pasar. Con apenas unos segundos en el reloj y el estadio completamente enloquecido, Neymar manda un pase al área. Sergi Roberto aparece, empuja el balón y hace el 6-1. El Barcelona logra hacer la hazaña y pasa a la siguiente ronda. Después de esto surgen 2 problemas. El primero es que aunque ese partido pasa a la historia como la remontada, el Barça no gana la Champions. Y el segundo es que si bien Neymar fue el gran protagonista de la remontada, buena parte del crédito y la atención vuelven a girar alrededor de Messi. Y esto es un problema porque Neymar quiere ser rey y se acaba de dar cuenta que en Barcelona el rey ya existe. Y si Neymar quiere tener su propio trono, necesita construir su propio reino. Por eso empiezan los rumores de su salida del club. Ante esto, Messi intenta convencerlo de quedarse. Era por gusto, no iba a aceptar y claro que no, porque imagínate sacar todo tu derroche futbolístico y lograr algo que parecía imposible para que después el crédito no te lo den a ti, sino que se lo den a alguien más. Es como que, o sea, sí cabrea un poco, ¿no? Pero es que fue él el que carrió en esa fase. Él fue el que pasó el Barcelona, nada que otro jugador, fue él. Sobre todo el más incisivo, ¿no? Porque, vamos, Suárez también hizo su parte, Messi también, pero el mayor foco debió haber sido para él. Después, Neymar contaría que Messi se le acercó y le dijo que ¿por qué te vas? ¿Quieres ser el mejor del mundo? Yo voy a hacer que seas el mejor del mundo. En otras palabras, le ofrecía más protagonismo dentro del equipo. Mientras tanto, Gerard Piqué también intenta apagar los rumores. Sube una foto abrazando a Neymar en Instagram y escribe una frase que se vuelve famosa. Se queda. Aún así, Neymar empieza a mirar otras opciones y la más fuerte llega desde Francia, el Paris Saint-Germain. Al principio, su papá no está convencido. Neymar ya está en el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, jugando al lado de Messi, Suárez, Iniesta y compañía. En cambio, el PSG juega en la liga francesa, una liga con mucho menos peso que la española. Aún así, la oferta del PSG es muy tentadora por 3 razones. La primera Sería aún más referente si no se hubiese ido. O sea, obvio que sí, pero lo que trato de decir es sí al nivel, por ejemplo, de Messi, al nivel, por ejemplo, de Ronaldinho, al nivel de Maradona. Tal vez ahí se complica un poco más la pregunta. Pero no sé, a la final no podemos decir si fue la de mejor decisión o no.
Mientras él se haya sentido bien, pues claramente fue la mejor decisión. Ahora, si él se arrepintió, pues claramente no fue tal vez la más buena. La primera es que ahí están varios amigos brasileños de Neymar, como Thiago Silva, Dani Alves y Marquinhos. La segunda es que en París Neymar no llegaría a ser el apoyo de nadie, llegaría para ser el líder del proyecto. Y la tercera, el dinero. El PSG le ofrece un sueldo enorme, 17 millones más de lo que gana en el Barça. Aunque Neymar insiste en que no se trata solo de dinero, sino del reto de probar algo nuevo, también reconoce que el factor económico sí pesa en la decisión. Así, Neymar da la noticia que nadie creía posible. Deja el Barcelona y se va al PSG. Con eso, Claro, la millonada que pagó el PSG también para llevárselo, porque recordemos que habían cláusulas. Tuvo que soltar mucha plata y a la final no sé qué tanto le sirvió al PSG eso. Obviamente tema patrocinios y marcas sí, pero en el tema futbolístico tal vez y no fue la mejor decisión, tal vez. se concreta el fichaje más caro en la historia del fútbol, 222 millones de euros para llevarse a Neymar al PSG. En teoría, Neymar se va buscando más protagonismo y el camino para ser el mejor del mundo, pero para muchos, dejar el Barça y una liga mucho más competitiva para irse a Francia termina siendo el primer paso del declive de su carrera. Desde el inicio, Neymar empieza a demostrar por qué el PSG pagó tanto por él. Contra el Bordeaux mete 2 golazos. Después, contra el Dijon, hace un póker, es decir, 4 goles, y el PSG gana 8-0. Pero ahí también aparece la duda de si Neymar está dominando porque es demasiado bueno o porque la liga francesa está muy por debajo de la española. Yo pienso que eso también te suma. O sea, tú estando a un nivel muy superior, llegas a una liga en la que tal vez no hay tanto nivel, como que te baja un poco a ti el nivel. Pienso, no es lo mismo. Pero claro, lo cierto es que no es lo mismo jugar en la francesa que en la española. O sea, si bien tal vez no es la mejor liga del mundo la española, pero obviamente sí es más competitiva que la francesa. Por eso, aunque sus números son espectaculares, para muchos el verdadero examen no está en la Ligue 1, está en la Champions League. Y eso es justo lo que Neymar quiere, ganar la Champions con el PSG para demostrar que él también puede ser el mejor del mundo. Sin embargo, cuando parece encaminado a esa meta, llega el golpe. En febrero, durante un partido contra el Marsella, Neymar cae mal y se lesiona el pie derecho. El diagnóstico es un esguince de tobillo y fractura de un hueso del pie. Su primera temporada en París se frena de golpe. Aún así, el PSG termina ganando la Liga Francesa y la Copa de Francia. Pero en la Champions, sin Neymar, el equipo vuelve a quedarse. Es que igual tenían equipazo, no estaba Cavani para esos momentos. Estaba Verratti, Dani Alves, Marquinhos. En el arco me parece que ya tenían a Navas. Igual tenía equipazo, por más que no estuviese Neymar, igual era mucho equipo ese. Estaba Di María, me parece que también, o bueno, creo que llega después. Corto. Y mientras París se queda con la sensación de que la gran apuesta quedó incompleta, Neymar ya tiene la cabeza en el siguiente gran reto de su carrera, el Mundial de 2018. Neymar llega al Mundial de 2018 como la gran estrella de Brasil, pero no llega en su mejor momento. Viene de una lesión fuerte en el pie y todavía carga con el recuerdo de 2014 cuando otra lesión lo dejó fuera justo antes de la parte más importante del torneo. En el debut contra Suiza, Neymar recibe golpes todo el partido, pues lo marcan durísimo. Brasil empata 1-1 y desde el primer partido queda claro que este Mundial no va a ser el camino. Creo que todos nos poníamos del lado de Neymar cuando le llegaban esas faltas fuertes. Porque es que, claro, pues viendo un jugador de esa magnitud, los equipos rivales querían como sea pararlo. Y una de las formas de hacerlo era golpeándolo, pero precisamente esos golpes fueron los que lo dejaron afuera en 2014 cuando Camilo Zúñiga le entra mal por atrás. Fácil que muchos esperaban. Después viene Costa Rica. Brasil domina el partido, pero el gol no llega. El reloj está corriendo y Neymar empieza a desesperarse. Y al minuto 81 ocurre una jugada polémica. Neymar siente un contacto dentro del área y se deja caer. El árbitro marca penal. Por un momento parece que Brasil acaba de encontrar la salida, pero en ese mundial ya se comenzó a aplicar el VAR en ese mundial. ya existe el VAR, la tecnología que permite revisar jugadas dudosas. El árbitro va a ver la repetición y cambia su decisión. No hay penal. Frente a millones de personas, Neymar queda expuesto. Para muchos, intentó fingir una falta. Al final, en tiempo agregado, Brasil gana con 2 goles, incluido uno de Neymar. Sin embargo, casi nadie habla de su gol, sino de sus caídas exageradas. Y las críticas estallan en el siguiente partido contra Serbia. Ahí sí le hacen una falta a Neymar, pero él la exagera bastante. Cae al piso y empieza a rodar una y otra vez. Esa fue una de las faltas por la que más se lo jodió. Pero claro, se le da mucho énfasis a este tema de las faltas. Pero es que no
no sé, hay tantas cosas que resaltar en Neymar que a la final ese tema de fingir por una falta es como que queda en el olvido, queda en otra página, ya nadie le para bola a eso. Ahora es siempre el jugador que pudo haber sido más y que tal vez decidió no serlo. Claro que la gente lo nota de inmediato y los memes no tardan en aparecer. Aunque Brasil gana 2-0 y avanza como líder de grupo, la imagen que se queda es la de Neymar rodando por el campo, convertido en meme mundial. En octavos de final, Brasil se enfrenta a México. Al minuto 51, Neymar le pasa el balón a William. William entra al área y se la devuelve para que Neymar solo la empuje y gol. Más tarde, Neymar también participa en el segundo gol. Brasil gana 2-0 y tristemente para mi México lo deja fuera del Mundial. En cuartos de final Brasil enfrenta a Bélgica, pero desde el inicio todo sale mal. Al minuto 13 Brasil mete un autogol. Después Kevin De Bruyne marca el segundo para Bélgica y de pronto Brasil ya está perdiendo 2-0. Entonces Neymar cree encontrar una oportunidad. En una jugada con Fellaini, Neymar estira la pierna para buscar el contacto. Fellaini no lo toca con claridad, pero Neymar cae al suelo. El árbitro no compra la falta. Para el segundo tiempo Brasil logra acercarse a 2-1. Todavía hay esperanza, pero es que también la Bélgica de esos momentos era mucho. Tenía también equipazo, ya estaba Tiburcio en el arco, ya estaba Kevin De Bruyne, estaba Lukaku en su mejor momento, estaba Hazard, que era de los jugadores más revelación que tenían. Era buen equipo. Los últimos minutos Neymar vuelve a caer dentro del área buscando un penal y otra vez la jugada no convence y Brasil queda eliminado. Encima de esto, su imagen internacional queda muy golpeada. Aunque tiene demasiado talento, muchos se quedan con la idea de que Neymar necesita tirarse y exagerar las faltas para poder ganar. Cuando Neymar vuelve al PSG, No, ese punto. No, por eso digo, no, hoy ya no se le da mucho foco a eso. En su momento tal vez tenía un poco, pero tampoco era demasiado. Vuelve a lesionarse el pie derecho. Otra vez queda fuera de las canchas. Pero lo que más llama la atención es que la lesión llega casi en las mismas fechas que el año anterior. Neymar viaja a Brasil para recuperarse, pero pocos días. Es que esa es la cuestión, ¿no? Es que Man también quedó muy expuesto en ese sentido. Justo se lesionaba cuando comenzaba el carnaval de Río de Janeiro. Y justo en esas fechas era donde más lo necesitaba el PSG para poder avanzar en la Champions. Y el único año en el que el PSG logra llegar a la final es en el año del COVID, ya cuando no pudo irse a Brasil por el tema del COVID. Entonces justo da la casualidad que ese año es el que llega más lejos en la Champions. Después aparecen fotos de él en el carnaval de Río de Janeiro. Se le ve bailando y celebrando y eso molesta a muchos porque mientras el PSG se juega la temporada, él en teoría debería estar concentrado en volver. Por esto empieza una burla que lo va a perseguir por años. Que Neymar se lesiona justo alrededor de febrero para irse de fiesta, estar en carnaval y llegar al cumpleaños de su hermana Rafaela, que es en Es que quedó muy expuesto, ¿no? O sea, es como que no hay cómo defenderlo a Neymar en ese caso porque era todos los años, justo en esas fechas. marzo. Para los fans del PSG eso cae pésimo, porque mientras él está en Brasil, el equipo vuelve a fracasar en la Champions. Sin embargo, cuando Neymar vuelve a las canchas, las cosas no mejoran. El PSG alcanza a llegar a la final de la Copa de Francia 2018-2019, pero termina perdiendo contra el Stade Rennais en penales. Es que esa es la otra, por eso para mí también Neymar bajó su nivel, porque ya no competía al mismo nivel que estaba acostumbrado en España. Ya era otro nivel, la exigencia era menos y obviamente te va a costar más, pues no era lo mismo. Mientras Neymar sube las escaleras para recibir su medalla de plata, un aficionado lo empieza a provocar. Neymar no se aguanta y le suelta un manotazo. Por eso recibe una suspensión para los últimos 2 partidos de la Ligue 1. El PSG igual termina campeón, pero la relación entre Neymar y la afición ya está muy golpeada. A estas alturas está lejos de ser el ídolo que muchos esperaban. Con todo esto encima, Neymar reconoce que está viviendo la peor temporada de su carrera. Incluso empieza a arrepentirse de haber llegado al PSG. La idea de convertirse en rey de su propio reino no está funcionando. En París, lejos de acercarse al trono, Neymar parece cada vez más atrapado. Por eso empieza a mirar hacia atrás, hacia el Barça. El PSG de hecho acepta dejarlo salir, pero no se lo pone nada fácil. Pide recuperar los 222 millones de euros que pagó por él. Aunque Y el Barcelona ya no podía por esos momentos, era complicado. Barcelona sí está interesado, no tiene cómo llegar a esa cifra. Al final, Neymar queda atrapado en París. Encima de todo esto, Neymar enfrenta una acusación gravísima. La modelo brasileña, Nayila Trindade, denuncia ante la policía que Neymar la había agredido íntimamente en un hotel de París. Según ella, los dos habían acordado verse, pero el encuentro terminó en una agresión. Cuando Neymar se entera, no espera que la historia se filtre. Él mismo publica un video en Instagram de más de 7 minutos donde habla de la acusación y asegura que decidió
decidió hacerlo público porque según él no tiene nada que esconder. Neymar reconoce que sí estuvo con ella, pero insiste en que todo fue consensuado. Y para intentar probar su versión, muestra los chats de WhatsApp que había intercambiado con la modelo antes y después del encuentro. Yo creo que se disipó cualquier duda de Neymar, pero bueno, es que tampoco es muy recordado por estas cosas. La verdad que pasaron desapercibidos. Al final la policía concluye que no hay pruebas suficientes para presentar una acusación formal contra Neymar. Legalmente el caso se cierra, aunque para muchos su imagen queda manchada. En medio de esta frustración llegan más lesiones, en el tobillo, en la ingle y en los muslos. Y otra vez, varias caen en la misma época, febrero. Aunque a decir verdad, Neymar se lesionó tanto durante esa temporada que alguna tenía que terminar cayendo en esas fechas. El problema es que en febrero vuelven a captarlo en un antro justo cuando se supone que debería estar enfocado en recuperarse. Claro que el man tampoco no ayudaba, pues obvio, si iba a Brasil era para salir, para la fiesta, no iba tampoco a quedarse encerrado en su eso casa. Muchos aficionados vuelven a cuestionar su compromiso. Neymar intenta defenderse y explica que él sí entrena duro. Incluso llega a decir que no estaría en el nivel en el que está si no trabajara en serio. Es que claro, entrena duro, pero en esa fecha eran sus vacaciones. Y tiene razón, Neymar no llegó a la cima por casualidad. Llegó porque además de tener un talento enorme, también trabajó durante años. Pero esas decisiones no ayudan. Salir de fiesta mientras debería estar recuperándose alimenta todavía más una imagen que ya venía creciendo, que es la de un jugador que tenía el talento para ser el mejor del mundo, pero que no siempre parecía tener el compromiso para lograrlo. Unas semanas después llega la pandemia de COVID-19 y todo se detiene. Curiosamente, la pandemia termina ayudando a Neymar. Claro, esa fue la cuestión, pues ahí es que este Neymar también chuta, justo quedó como que expuesto en ese sentido. Limpiar su imagen. Primero, porque dona $1 millón a UNICEF para combatir el COVID. Y segundo, porque con el mundo detenido, sin fiestas y sin la prensa siguiéndolo de noche, lo que más se habla de él no es su vida privada, sino lo que hace en la cancha. Tuvo que llegar el COVID para que el PSG pudiera llegar a una final de Champions, ¿verdad? Todo en la Champions. Esta vez, en esta temporada, Neymar llega más lejos que nunca con el PSG, hasta la final. Está a un solo partido de demostrar que todo había valido la pena. Dejar el Barça, salir de la sombra de Messi y apostar por su propio reino. A un solo partido de convertirse por fin en el rey. El rival a vencer es el Bayern Múnich, pero desde el inicio al PSG le cuesta encontrar el gol. El primer tiempo termina 0-0. En el segundo tiempo la historia no cambia mucho, hasta que el Bayern encuentra una oportunidad y Kingsley Coman marca de cabeza el 1-0. Y con eso se acaba todo. Neymar no puede contener las lágrimas. Muchos sentimos empatía con Neymar en ese año. Es que esa era su Champions con el PSG. Si bien ya tenía Neymar una Champions, la idea era que la gane con el PSG. O sea, que haya conseguido el logro más grande de Europa con otro equipo, no con el Barcelona, porque ya acá tenía la idea de Neymar solo en el PSG, que no obviamente estaba acompañado de grandes figuras, pero no tanto como en el caso del Barcelona, que estaban Messi, Neymar, Suárez. Entonces acá era otra la historia. Una vez más queda cerca de coronarse, pero el trono se le vuelve a escapar. Para la siguiente temporada, la 2020-2021, las cosas no mejoran. Neymar vuelve a perderse muchos partidos, a veces por lesiones. Y ya de ahí en adelante todo fue declive, todo fue para abajo. Otras por COVID y otras por suspensiones relacionadas con su comportamiento. Al final prácticamente se pierde la mitad de la liga. Y el PSG también lo resiente. Por primera vez en años no gana la Ligue 1. El título se lo lleva el Lille. En la Champions el equipo vuelve a quedarse corto. Así que después de otra temporada llena de decepciones, muchos creen que Neymar va a buscar la salida. Pero pasa lo contrario. En lugar de que Neymar se vaya, es que por más que no le vaya bien, es un jugador mediático, es alguien que representa como tal y que vende también bastante. Al PSG, un viejo amigo, Lionel Messi. Ahora el PSG tiene un nuevo tridente: Messi, Neymar y Mbappé. Al principio les cuesta adaptarse, pero con el paso de los partidos el equipo empieza a funcionar y el PSG vuelve a ganar la Liga 1. Desafortunadamente el tridente no surte el mismo efecto en la Champions. En octavos de final el PSG se enfrenta al Real. Esa fue la histórica del Real Madrid. En la ida, Neymar le manda un pase perfecto a Mbappé y Mbappé marca el 1-0 en el último minuto. Todo parece ir bien. En la vuelta,
Esa eliminación del PSG fue ilógica. Hacen prácticamente la misma jugada. Neymar asiste, Mbappé anota y el PSG empieza a emocionarse. Pero entonces llega el desastre. En apenas 15 minutos, Karim Benzema marca 3 goles y elimina al PSG. El golpe es durísimo. Los abucheos caen sobre el equipo y para muchos parece obvio que Neymar, con su contrato cerca de terminar, por fin va a salir del club. Sí, claro, era lógico también, ¿no? Porque estaba Neymar, Messi y Mbappé, ¿no? Dos grandes figuras, dos leyendas del fútbol y uno que proyectaba ser también una leyenda. Y es como que no pudieron con un Real Madrid que tal vez ya no era el Real Madrid del 2017, 2018, pero que igual tenía un poco de equipo. Y ese poco de equipo le terminó arrebatando la fase al PSG. Pero no, parece que la llegada de Messi le hace pensar que todavía puede haber un renacer en París, que tal vez con un poco más de tiempo ese tridente sí pueda funcionar. Así que Neymar decide quedarse y firma una renovación con el PSG hasta 2025, aunque muy pronto se va a arrepentir. Y es que para evitar que Mbappé se fuera del PSG, los dueños del club le ofrecieron mucho más que dinero y mucho más peso dentro del proyecto. A partir de ese momento, el PSG empezaría a girar cada vez más en torno a Kylian. En medio de 2021. Neymar tiene una gran fase de grupos, pero el partido que todos recuerdan es la final. Encara, recibe faltas y trata de romper la defensa argentina una y otra vez, pero no alcanza. Argentina vuelve a París, el ambiente es mucho más... Saltó, bueno, pero esa Copa América igual tenía que haberla ganado Neymar. ¿Cómo se esforzó en esa Copa América? No. Y a la final es Di María quien le quita el título a Brasil. Pero qué linda Copa América y sobre todo de Neymar también. La final, que es lo que más se recuerda, ¿no? Cuando la peleó y lamentablemente no lo consiguió. Más complicado. En el PSG, Mbappé empieza a tener cada vez más peso dentro del club y desde el inicio de la temporada 2022-2023 la tensión ya se siente. En un partido contra el Montpellier, Mbappé falla un primer penal. Más tarde el equipo consigue otro. Entonces Neymar agarra el balón para cobrarlo, pero Mbappé se acerca para pedírselo. El brasileño no se lo da y termina metiéndolo él mismo. Las cámaras captan de inmediato la molestia de Mbappé. Pero la cosa no se queda ahí. Después del partido, Neymar le da me gusta a varias publicaciones en redes que avivan todavía más la polémica. Por ejemplo. Claro, es que ya eran cuestiones de cosas de tensiones, ¿no? Ya era peleando por quién quería ser como tal el mejor de ese equipo. Esta dice, ahora es oficial. Kylian Mbappé es el que tira los penaltis en el PSG. Claramente es cosa del contrato porque en ningún club del mundo que tenga Neymar sería el segundo lanzador. Parece que por contrato Mbappé es el dueño del PSG. Con todo esto se hace evidente que el nuevo contrato de Mbappé empieza a generar varios roces en el vestidor. Aún así, en el invierno del 2022, lo que de verdad tiene a todo el mundo pendiente es otra cosa. El Mundial de Qatar. Después de tantas lesiones, muchos empiezan a pensar que Qatar 2022 podría ser el último mundial de Neymar, pero él quiere demostrar que todavía tiene mucho que dar. En el primer partido, Brasil enfrenta a Serbia. Al minuto 62, Neymar arrastra marcas y ayuda a abrir la jugada. El balón le queda a Vini, quien dispara desde la izquierda. El portero de Serbia alcanza a detener el tiro, pero deja el rebote dentro del área. Y ahí aparece Richarlison para empujar el balón y marcar el 1-0. Poco después, Richarlison marca el segundo con una tijera espectacular. Sin embargo, apenas en este primer partido, Neymar sufre un choque y se lesiona el ligamento del tobillo derecho. A estas alturas ya parece una maldición. Neymar se pierde los siguientes partidos contra Suiza y Camerún. Aún así, Brasil avanza. En octavos de final, el rival es Corea del Sur y Neymar ya está listo para volver. Asiste el primer gol de Vini y después él mismo cobra un penal. El partido termina 4-1, Brasil avanza y los jugadores celebran bailando. Obviamente crecía la ilusión, ¿no? Y sobre todo porque había una nueva figura que ya era Vinicius Junior. Pero es que no sé qué es que pasa, pero siempre en las etapas finales algo no le termina de cuadrar a Brasil y hasta ahí llega. Entonces llegan los cuartos de final contra Croacia. Es un partido bastante cerrado y el gol no llega en los 90 minutos. Todo se va al tiempo extra y ahí aparece Neymar. Se mete al área, burla al portero y anota. Por un momento parece que Neymar será el salvador de Brasil, pero Croacia no se rinde. En los últimos minutos, Bruno Pektovic empata el partido. Con el 1-1, todo se va a penales. Como ya hemos visto, Neymar suele cobrar el quinto penal, así que espera su turno. El problema es no llegó a patear el quinto penal ese día. Que Brasil empieza mal la tanda. Rodrigo falla el primer penal. Después Casemiro y Pedro sí anotan. Pero cuando Marquinhos tira, el balón pega en el poste. Neymar ni siquiera alcanza a cobrar. Brasil queda eliminado.
De vuelta en el PSG, Neymar sigue sin dar los resultados que el club esperaba. El fichaje más caro de la historia empieza a verse como una inversión equivocada. Ante esto, el PSG decide vender a Neymar al Al Hilal de Arabia Saudita por 90 millones de euros. Y tal vez, solo tal vez, hasta ahí llegó su carrera. Con este traspaso a una liga menos competitiva, prácticamente se acaba la posibilidad de ver a Neymar como el rey del fútbol. Y de manera irónica, Neymar parece cambiar el título de príncipe del fútbol por una vida de príncipe. Porque para llegar al Al Hilal también pone sus propias condiciones. Cerca de 100 millones de dólares al año, una mansión, coches de lujo y hasta un jet privado. Al principio parece que puede ser un nuevo comienzo. Neymar marca su primer gol con el Al Hilal contra el FC Nasaji. Un disparo desde fuera del área para sellar el 3-0. Pero ese primer gol termina siendo también el último. Neymar sufre una de las peores lesiones posibles en el deporte, rotura de ligamento cruzado, así que queda fuera el resto del año. En medio de ese descanso, Neymar pasa tiempo con su novia, Bruna Biancardi, con quien tiene a su hija Mavi da Silva Santos en 2023. Pero no pasa ni un mes antes de que Neymar engañe a Bruna con la influencer Amanda Kimberly, quien también queda embarazada. Solo 10 meses del nacimiento de Mavi, Neymar tiene otra hija, Elena da Silva. Aún así, Neymar y Bruna arreglan su relación y más tarde anuncian su compromiso. Creo que lo importante de todo esto es que, si es que se puede sacar algo importante, ¿no? Es que al final él se hace responsable de los hijos que tuvo. Al menos hasta lo que sabemos. Después ¿no? de un descanso bastante ajetreado y polémico, Neymar vuelve a jugar. Pero apenas disputa 2 partidos antes de lesionarse otra vez, ahora del tendón. Y otra vez queda fuera. Para el Al Hilal la situación ya es demasiado. En 18 meses Neymar solo ha jugado 7 partidos. Y siendo honestos, Neymar tampoco está feliz. Así que las dos partes llegan a un acuerdo y rescinden el contrato de forma amistosa. Cada partido de Neymar le costó alrededor de 12.8 millones de euros al Al Hilal. No creo que les haya importado mucho porque, bueno, al final es un mercado en el que se mueve mucho dinero. Neymar renuncia. Y si bien no jugó tanto, sacaron, ¿cómo es que es? Sacaron dinero desde el tema de todo lo que rodea el fútbol como tal, ¿no? Camisetas y toda la cuestión. A varios millones que todavía le quedaban por cobrar, pero parece importarle poco, porque ahora tiene la oportunidad de volver a casa, al Santos Fútbol Club. En 2025 Neymar regresa al Santos porque ambos se necesitan. El club busca recuperar protagonismo tras volver a primera y él necesita demostrar que aún puede competir de cara al Mundial de 2026. Aunque deja destellos de su talento, las lesiones y las polémicas vuelven a aparecer. Mientras tanto, vive una alegría personal con el nacimiento de su hija Mel, pero su sueño mundialista se complica. Queda fuera de las primeras convocatorias de Brasil y a menos de un mes del torneo sufre una lesión en la pantorrilla que parece acabar con sus últimas esperanzas. Al día siguiente, Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, empieza a anunciar la lista oficial de convocados. Van saliendo los nombres uno por uno hasta que aparece el que muchos ya creían imposible. Neymar Jr. Neymar rompe en llanto. Ese fue un momento de nerviosismo para todos. Hasta ahorita incluso se me pone la piel de gallina. No, es que claro, es el ídolo de la infancia de muchos, sobre todo de nuestra generación. Ay, Neymar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si...? Se ve profundamente conmovido, incluso incrédulo. Después de tantas lesiones, críticas y caídas, todavía tiene una oportunidad de jugar otro mundial, representar a Brasil y tratar de cerrar su historia como siempre soñó. Y él parece saber que esta Copa Mundial puede ser la última, pues en una publicación de la FIFA comenta el último baile. Al día de hoy, mientras grabo esto, Brasil todavía juega su partido de octavos. Así que habrá que esperar para saber si Neymar todavía puede regalarle a su país su último gran momento. Aún así, hay algo agridulce en todo esto. Neymar era el jugador que muchos veían como el próximo rey del fútbol, el heredero natural de Pelé, el hombre que podía tomar el trono cuando Messi y Cristiano empezaran a irse. Pero el tiempo contó otra historia. Hoy, con apenas 34 años, Neymar pelea por jugar unos minutos, mientras Messi a los 39 y Cristiano a los 41 todavía siguen marcando goles. Por eso, para muchos, la etiqueta de el príncipe que no quiso ser rey hoy queda mejor que nunca. Sin embargo, yo creo que las cosas son más complejas que eso. Y por eso vale la pena preguntarnos qué tan cierto es que Neymar no quiso. Por un lado, Es que más que no haya querido, pienso que al final fue que tampoco le dio, porque su disciplina fue una de las cosas que más lo marcó. Comenzando por que cuando era peladito comenzaba a fingir faltas como para querer sacar ventaja de eso.
después de que el club tomara decisión si quedarse con él o con un director técnico. O sea, son cosas que a la final te van formando y que ya cuando llegó a los grandes clubes, pues tal vez y tenía rezagos de eso, que no lo dejaron tal vez y poder avanzar más de lo que pudo haber avanzado. Entonces, tal vez ya era algo intrínseco en él como para decir que podía o no hacer mucho con eso. Es verdad que hizo decisiones que sí estuvieron en sus manos, como su disciplina, su estilo de vida, sus prioridades y los equipos que eligió. Pero también hubo cosas que no dependieron de él, como los golpes y las lesiones que comenzaron a limitarlo desde muy joven. Creo que es muy difícil definir cuál de los dos factores tuvo más peso, pero lo que es una certeza es que aunque no seamos futbolistas, los resultados de lo que perseguimos siempre estarán sujetos a estos dos tipos de variables, las que podemos controlar y las que no. Y es precisamente por eso que lo que sí depende de ti no puedes tomarlo a la ligera. Si de verdad quieres alcanzar algo, tienes que hacer todo lo posible para aumentar tus posibilidades de lograrlo, cuidando tus hábitos, eligiendo bien a quien tienes cerca y manteniendo una ética de trabajo que esté a la altura de lo que dices querer. Y yo sé que durante todo el video se manejó el tema de lo que Neymar pudo haber sido, pero no fue. Así que antes de terminar, quiero aclarar que reducir a Neymar a lo que no fue sería injusto. Quizá nunca llegó al trono que muchos imaginaron para él, pero nos dejó jugadas impresionantes y goles de fantasía. Fue quizá el último gran exponente del juego bonito y tuvo una carrera con la que la mayoría de los futbolistas solo podría soñar. Y supe que él sabía perfectamente esto cuando durante una entrevista en la que le preguntaron por la etiqueta respondió lo siguiente: no es que no quise ser rey, para mí solo hay un rey y ese es Pelé. Pasé por muchas... No sé si esa respuesta sea un poco omitiendo lo que al final le estaban preguntando, porque claro, él como que se quitó la responsabilidad y dijo, no, el rey es Pelé, a mí no me quieren dar esa etiqueta, pero vamos, todos sabíamos que el man sí podía dar más. lesiones que le costaron mucho a mi carrera, pero Dios quiso que fuera así. No tengo por qué estar triste. Al contrario, estoy muy contento con mi historia, con mi vida. Todo lo que soñé lo realicé y mucho más. Así que, aunque nunca llegó al trono, terminó siendo el príncipe más inolvidable de toda una generación. Los reyes se recuerdan por sus conquistas, pero a Neymar lo vamos a recordar por algo que muy pocos consiguen, y eso es convertir cada partido en un espectáculo. Y bueno, hasta ahí llega el documental. Y la verdad es que, claro, o sea, todos nos quedamos con esa desazón de querer ver un poco más de lo que fue, de lo que hubiera podido llegar a ser Neymar. Una persona que le devolvió la alegría al fútbol, que le devolvió el juego bonito a Brasil. Ya no hay ese tipo de jugadores que ahora vemos cambiados. Por ejemplo, el caso de Endrick, el caso de Rafinha, el caso de Vinicius. Ya son jugadores de otro tipo. Son jugadores que desde temprana edad se van a Europa y ya tienen otro tipo de fútbol. Fútbol que sí tenían, por ejemplo, en Brasil lo que es Neymar, Robinho, Ronaldinho, Ronaldo, Pelé y así cuantos más, Romario, Rivaldo, el emperador Adriano y cuantos podemos seguir nombrando, Kaká y así muchos más. Pero la cuestión es que eh, fuera de lo que pudo llegar a ser o no, es la decisión que él tomó y es algo que hay que respetar y que la verdad es que por más que nos duela es lo que a la final terminó pasando.